Traficante de amor presente en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Por ahí un seguidor preguntó en uno de mis videos, ¿le hizo falta analizar el artículo 140 en ese plazo de las 48 horas que tiene el Ministerio Público derecho a tener retenida a una persona por un delito obvio? Tiene mucha razón ese seguidor, nada más que ese artículo 140 se cuece aparte. En teoría se oye muy bonito, sí, en teoría se oye muy bonito porque si el Ministerio Público considera que, bueno, no es que considere, el mismo artículo establece que si el delito no merece prisión preventiva oficiosa, o si el Ministerio Público no solicitará la prisión preventiva, que ese párrafo está como incompleto, está muy raro. Prisión preventiva debería de decir prisión preventiva justificada, creo yo. Entonces, si el Ministerio Público determina que cubre estos dos requisitos del 140, debería de dejarlo ir en aquellos delitos que no merece prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, en teoría, el artículo se oye muy bonito, pero en la práctica se parece al eslogan que dice, por un México sin hambre, pero sales a las calles y hay un chingo de hambre. Si hay desempleo, no hay crecimiento económico y no hay inversión ni extranjera ni de los empresarios en este país. Sí, se oye muy bonito, por un México sin hambre. Así de bonito se escucha el artículo 140. Pero vamos a la práctica. No hay que olvidar que el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una palabra clave. El Ministerio Público deberá de analizar las circunstancias en las que fue detenida la persona que está retenida. Y el artículo 140 establece una palabrita clave. El Ministerio Público podrá. Es decir, es una palabra facultativa más no limitativa. Sí, para que se oiga chingón, para que se escuche chingón. ¿Qué quiere decir facultativo o limitativo? Sepa su puta madre, pero se escucha chingón, ¿sí? Es un artículo facultativo más no limitativo. Pero en la práctica, vayamos a la práctica. Una persona se mete a un centro comercial, toma un refresco, se lo guarda entre sus ropas, el policía se da cuenta, lo detiene, le llaman a la policía estatal o municipal, lo presentan ante el Ministerio Público. Estamos hablando de un robo simple. Lo que comúnmente se le conoce como farderos. Si estamos hablando de un robo simple en donde no, de acuerdo al artículo 140, es un delito que no merece prisión preventiva oficiosa. Pero, a criterio del Ministerio Público, puede pedir o solicitar la prisión preventiva. Pero ¿qué tipo de prisión? ¿Qué tipo de prisión? ¿Preventiva oficiosa? ¿Preventiva justificada? ¿Qué tipo de prisión? Entonces tú como abogado sales y le dices a tu cliente, no se preocupe, su familiar va a salir en 48 horas. Bueno, en el último minuto de las 48 horas va a salir su familiar, no se preocupe. Yo me encargo de eso. Entonces la familia está confiada en que su abogado, el abogado más influyente del Estado de México, sí, traficante de amor, ya les aseguró que su familiar va a salir dentro del término de las 48 horas. Sacan a declarar
al retenido, al indiciado, al investigado, lo sacan a declarar. Le dicen a usted, abogado novato, ¿va a declarar su cliente o lo va a reservar? Se va a reservar. Tiene el uso de la voz. Bueno, mire, con unas letras grandes, con letras grandes y de esas chingonzotas que tiene usted ahí en Word, con fundamento en el artículo 140, ya que es un delito que no merece prisión preventiva oficiosa, solicito su libertad, la libertad de mi cliente de manera inmediata. Anótele, por favor, Ministerio Público, y póngalo en letras grandes y en negrillas para que no se le olvide. Estás dentro del plazo de las 48 horas, se dan las 48 horas. Y uno de los familiares de tu cliente alcanza a ver a su familiar. Si lo alcanza a reconocer por ese corte de casquete corto y te dice, oiga, abogado, creo que mi familiar va en esa patrulla. No que iba a salir dentro del plazo de las 48 horas. Entras con el Ministerio Público y le dices, te solicité con fundamento en el artículo 140 la libertad de mi representado. ¿Por qué lo mandaste a control? Dime por qué lo mandaste a control. Si me recordó a mi amante, si yo soy el amante de mi amante del amante, entonces me recordó a mi amante. Dime por qué me engañaste, dime por qué me engañaste. Entonces mi amante, que es amante, necesita una respuesta y yo le digo, bueno, es que se me antojó. Lo mismo pasa con el Ministerio Público. Dime por qué lo mandaste a control. Por mis huevos, cabrón. Por mis huevos. Nada más porque eres traficante de amor y me caes gordo. Por eso lo mandé a control. Oye, ¿pero vas a pedir la prisión preventiva justificada? Dime por qué, chingada madre. ¿Por qué no me puse la del Puebla? Me hubieras dicho, no, que ya mandaste a mi cliente a control. Y ahora mis clientes, sí, los familiares quieren que les regrese la copa. Entonces el Ministerio Público me dice, ¿cuál copa, güey? Le digo, pues ni modo que la pinche copa del mundial, güey. Todavía ni la ganamos y ya quiere mi cliente la copa. Que le regrese la copa, chingada madre. Pues eso ya lo verás con el juez de control. Llego con el juez de control, pasa el control de la detención porque fue detenido en flagrancia. Sí se chingó un refresco de esa tienda comercial. Y no me queda más que debatir dentro de esa flagrancia un abuso de autoridad. Y me dice el juez, ¿pero por qué está usted fundamentando bajo el artículo 132 si es una facultad del Ministerio Público investigar? Y con todos los datos y medios de prueba que hay en la carpeta, tiene razón en haber traído a control a su representado. Y yo, pero no era necesario tanta violencia, su señoría, si en el Ministerio Público podía salir con ese artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No me interesa, pinche abogado. No me interesa. Se le va a imponer una medida cautelar de carácter económico y firmas, sí, presentación periódica ante mí, yo, la autoridad. Entonces, ¿en dónde quedó el artículo 140? En la práctica se oye muy bonito. En la teoría se oye muy bonito, pero en la práctica, ¿en dónde quedó el artículo 140? Y sabes por qué justificó el Ministerio Público el que lo haya subido a control. Porque no se acreditó uno de los riesgos procesales, sí, el arraigo domiciliario. Pero el Ministerio Público, pero el cliente quiere que le regrese la copa. Pero ¿cuál copa? Si no hemos ganado el pinche mundial, apenas llevamos como 1 o 2 partidos. Entonces, mi querido abogado novato, en la práctica, el artículo 140
es diferente. Capich.